Buenos días, siendo las 11 horas del día 18 de agosto del año 2023, se da inicio a la audiencia programada para el día de la fecha, en el expediente 9652 del año 2023, que se sigue contra Nigler Lizana Barrios por el delito de homicidio culposo en agravio de Kevin Pedraza González. Dirige el juez del primer juzgado de investigación preparatoria Wilson Medina, y para efecto de registro procedan a acreditarse los vinculados a la plataforma. Empezamos con el señor representante del Ministerio Público, si estuviera conectado. Sí, señor juez, muy buenos días, y con todos los presentes por esta plataforma virtual. Por el Ministerio Público, Paola Reupo Mechán, fiscal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo, con domicilio legal en la calle María Ísara 115, tercer piso, teléfono 22-2208, casilla electrónica 39923. Gracias, doctor. Bien, el abogado del imputado Lizana Barrios. ¿Cómo está, doctor? Buenos días a todos los presentes y que se encuentran enlazados en esta plataforma digital. Quien les saluda es el abogado Helber Serrano Mendoza, con número de registro 3079, con domicilio procesal en la calle San José, número 125, oficina 221, con casilla electrónica 43894, correo electrónico hsmabogado123@gmail.com. En esta oportunidad, patrocinando los intereses del ciudadano Nigler Lizana Barrios. Muchas gracias, doctor. Muy bien. El doctor Charles Castro. Sí, señor juez. Buenos días, señor juez, señora fiscal y todos los presentes de esta plataforma virtual. Por la defensa técnica de la parte agraviada del señor Kevin Pedraza González, el abogado Charles Castro Calle, con registro ICAL 1821, casilla electrónica 4207, con domicilio procesal en calle San José 155, interior 126, Chiclayo, con teléfono de contacto 915-229964 y correo electrónico charles19741974@gmail.com. Gracias, señor juez. ¿Usted patrocina la parte agraviada? Sí, señor juez. Bien, en la sala de audiencia, ¿quién se encuentra, señorita asistente de audio? Prende el micrófono. Nigler Lizana Barrios. Levante un poco más el tono de voz. El número de su DNI. 4340-6837. Su dirección. Calle 13 Pueblo Joven 13 de enero, Manzana F, lote 13. El número de su celular. 9702-62470. El doctor Serrano Mendoza es el abogado que usted ha escogido para que lo patrocine en esta audiencia. Sí. Bien. ¿Observaciones formales respecto de la instalación de la audiencia, señores abogados? Ninguno, señor. Ninguno, doctor. Declaro instalada formal y válidamente la presente audiencia convocada con la finalidad de emitir pronunciamientos sobre el pedido fiscal de prisión preventiva en contra del imputado Nigler Lizana Barrios. Señorita fiscal, tiene usted la palabra para oralizar su requerimiento. Sí, señor juez,
El Ministerio Público, en este caso, solicita el requerimiento de prisión preventiva contra Nigler Lizana Barrios como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo en agravio de Kevin Pedraza González. De la investigación preparatoria, señor magistrado, la segunda Fiscalía Corporativa Penal, mediante disposición número 1, que ya se aclaró la fecha, que es 17 de agosto del 2023, dispone la formalización e investigación preparatoria contra Nigler Lizana Barrios por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en agravio de Kevin Pedraza González. Señor juez, el hecho imputado. El Ministerio Público imputa a Nigler Lizana Barrios por culpa haber ocasionado la muerte de una persona, en este caso de Kevin Pedraza González, quien lo cometió utilizando un vehículo motorizado bajo efectos de alcohol en la sangre, que es superior a lo permitido, en este caso mayor a 0,50 gramos por litro de sangre, e infringiendo las normas de tránsito, lo que en este caso a continuación se detalla. Como circunstancias precedentes, señor juez, el 15 de agosto del año 2023, en horas de la mañana, el hoy imputado Nigler Lizana Barrios se encontraba manejando un vehículo motor bajo efectos de alcohol. El vehículo mayor de carga, en este caso, la proporción es mayor a 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre. Y el vehículo era de placa de rodaje M6C-932, infringiendo ya de este modo el Reglamento Nacional de Tránsito, que es el artículo 88 del Decreto Supremo 016-2009 MTC. Como hecho concomitante, señor juez, se tiene que el imputado conducía el vehículo en estado de ebriedad, desplazándose por la avenida Venezuela del distrito de José Leonardo Ortiz, y al llegar a la intersección con la Panamericana Norte, que es carretera de Chiclayo-Lambayeque, hace su ingreso infringiendo en este caso el artículo 176.2 a las 11:36 horas aproximadamente, de acuerdo a la visualización del video. Ingresa sin ceder el paso a los vehículos que se encontraban circulando con la finalidad de cruzar hacia el otro carril por un cruce, lo cual conllevó a que el agraviado, Kevin Pedraza González, quien conducía su vehículo de sur a norte, su vehículo motolineal, de placa de rodaje 5611-V, se impactara en la parte posterior izquierda del camión conducido por el hoy imputado, siendo arrastrado por unos metros por dicho vehículo, toda vez que continuó en movimiento, adoptando una posición final en forma diagonal de noreste a sureste. Posteriormente, señor magistrado, producto de ese accidente de tránsito, el agraviado, al tener lesiones graves, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Lambayeque, donde luego de unas horas falleció. Según la historia clínica, 18:50 horas, el 15 de agosto del 2023. Conforme se detalla también en el acta de levantamiento de cadáver, de fecha 15 de agosto, y el acta de necropsia de fecha 16 de agosto del 2023. Y al practicársele al imputado el examen correspondiente, se obtuvo el certificado de dosaje etílico 023-013-532, en el cual se advierte que conducía el vehículo bajo efectos de alcohol en una proporción mayor a 0,62 gramos por litro de sangre, quien por su acción imprudente fue que se suscitó este hecho y que el cual estaba totalmente prohibido, señor juez. Como presupuestos materiales, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 122, inciso 1 y 4, artículo 135, inciso 1, el 268, 169, 263 del Código Procesal Penal, tenemos lo siguiente. A. Existencia de fundados y graves elementos de convicción. El acta de intervención policial, de fecha 15 de agosto del año 2023,
en el cual se detalla que a las 11:55 personal policial fue alertado de un accidente de tránsito suscitado en la Panamericana Norte y en la Avenida Venezuela. En el lugar verificaron que había un grupo de personas que sostenían al agraviado Kevin Pedraza González, trasladándolo al Hospital Regional de Lambayeque, donde se le diagnosticó TEC grave politraumatizado por accidente de tránsito. Asimismo, se entrevistaron con la persona de Castinaldo Pedrazo Ciesa, quien indicó que el agraviado era su hijo y se encontraba conduciendo su vehículo menor moto lineal de placa de rodaje 5611V y circulaba de sur a norte. Por otro lado, se intervino al hoy imputado Nigler Lizana Barrios, quien conducía el vehículo mayor de placa de rodaje M66-932, quien se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y trasladado a la dependencia policial. Es decir, señor magistrado, con este elemento de convicción, lo que se acredita en este caso la participación de lo imputado en el hecho, manejando el vehículo mayor de placa de rodaje MC-932. El acta de incautación vehicular mayor de placa de rodaje M6C-932 de fecha 15 de agosto del 2023, conducido por Nigler Lizana Barrios el día de los hechos. El acta de incautación vehicular de fecha 15 de agosto del 2023 de la moto lineal de placa de rodaje 5611-V, marca Yector, conducido por Kevin Pedraza González. El acta de visualización de video de fecha 16 de agosto del 2023, realizado en presencia de la Fiscalía y de los abogados defensores de ambas partes procesales, en la cual se visualiza a un vehículo mayor transitar por la Avenida Venezuela, quien ingresa hacia la Panamericana Norte, Chiclayo-Lambayeque, y ocupa el carril con la finalidad de cruzar hacia el otro extremo. En esas circunstancias, se impacta por la parte posterior, lado izquierdo, el vehículo menor motolineal que era conducido por el hoy agraviado. Es decir, el conductor del vehículo mayor ingresa a una calzada sin tomar en cuenta, en este caso, que venía una moto lineal. El acta de levantamiento de cadáver de fecha 15 de agosto del 2023, en el cual se detalla que el Ministerio Público a las 21:23 se hizo presente al Hospital Velatorio del Regional de Lambayeque, encontrando el cuerpo sin vida del agraviado Kevin Pedraza González, ordenándose su traslado a la morgue. Y en el que, señor magistrado, también en el acta de levantamiento de cadáver se consigna además como diagnóstico prescriptivo de muerte el traumatismo corporales múltiples por suceso de tránsito. El certificado de dosaje etílico 023-013533 de fecha 16 de agosto del año 2023, practicado al agraviado Kevin Pedraza González, con el cual se concluye que no presentaba alcohol en la sangre, 0,0 gramos centígramos de alcohol en la sangre. ¿Qué quiere decir, señor juez? Que el agraviado se encontraba en un estado ecuánime al momento en que suscitaron los hechos y conducía su vehículo motolineal. La tarjeta vehicular de placa de rodaje M66-932 del vehículo, en este caso interviniente, que conducía el imputado. El certificado de dosaje etílico número 023-013-532 de fecha 16 de agosto del año 2023, practicado al imputado Nigler Lizana Barrios, con el cual se concluye que presentaba 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre. Señor juez, con este certificado de dosaje etílico, si tenemos en cuenta, señor magistrado, la tabla de alcoholemia, que es la ley número 27753, en el cual se indica que estaría en el segundo periodo, comprendido de 0,5 a 1,5 gramos litros de ebriedad, en el cual presenta euforia, verborragia, excitación, con disminución de la atención y pérdida de la eficiencia en actos más o menos complejos y dificultad en manejar la postura. Aquí está muy aumentada la posibilidad de accidentes de tránsito
por disminución de los reflejos y el campo visual, lo cual, pues, señor magistrado, sucedido en el presente caso con el hoy imputado Nigler Lizama Barrios. El acta de inspección técnico policial por accidente de tránsito de fecha 16 de agosto del año 2023, en el cual se deja constancia que en el lugar de los hechos es iluminado, existe transitabilidad de vehículos de forma constante, también que se presenta 2 calzadas, que hay capacidad para 2 carriles y se encontró evidencias materiales como eran vidrios tipo espejo. La declaración del imputado Nigler Lizama Barrios, de fecha 17 de agosto del 2023, inusó su derecho de abstenerse a declarar con presencia del Ministerio Público y su abogado defensor. El acta de necropsia, de fecha 16 de agosto del 2023, en el que se indica como causa de muerte shock hipovolémico, rotura esplénica más hemoperitoneo masivo y politraumatizado por hecho de tránsito. La declaración testimonial del propietario del vehículo de placa de rodaje M6C-932, Nigler Lizama Barrios, quien es hermano del imputado. Asimismo, señor magistrado, quería señalar, ¿no?, que se ha presentado al obtener recién el informe de retrospectivo de alcohol en la sangre que se solicitó a Medicina Legal. No sé, doctor, si ya lo tiene a la vista. Se ha ingresado ese documento incorporando este medio de elemento de convicción respecto a la ampliación de peritaje 016-2023 toxicología. Asistente de audio, al respecto, el documento que acaba de señalar la fiscal ha sido ingresado. De ser así, tráigame la copia, por favor. Correcto, doctor. Doctor, ¿podría facilitarle, independientemente del documento, si lo puedo escanear y enviarle a su especialista para que le corra traslado? Pero antes, especialista, ¿ha ingresado ese documento? Doctor, no visualizo en el sistema, salvo que lo haya presentado en este momento mediante mesa de partes virtual. Entonces, que la fiscal le remita y usted inmediatamente remita también a los abogados y me trae la copia, ¿no? Correcto, doctor. Pero siga, fiscal. Ya. En este caso, esa ampliación de peritaje, que es el 016-2023, que se indica, señor magistrado, como antecedente, el nombre del peritado, Lizama Barrios Nigler, fecha y hora del suceso, 15 de agosto del 2023, 11:55 de referencia, fecha y hora de toma de muestra, 15 de agosto del 2023, 14:17, alcoholemia en el momento de la toma de muestra, 0,62 gramos litros, periodo de tiempo desde el hecho, 2 horas 22 minutos, en total 142 minutos. En este caso se ha utilizado el método de Widmar. En el análisis se indica, señor magistrado, según el método de Widmar se indica como resultado 0,98 gramos litros más 20% de alcohol etílico. La alcoholemia, como conclusión, que se presentaba al peritado a las 11:55 del día 15 de agosto del 2023, es 0,98 gramos litro más 20% según el método de Widmar, Chiclayo, 18 de agosto del 2023, suscrito por el perito químico farmacéutico Segundo Martín Silva Romero, con el que acredita, pues, señor magistrado, ¿no?, el aumento que tenía de alcohol al momento del que suscitó el accidente de tránsito. En cuanto al segundo presupuesto, señor juez, que es la sanción a imponerse superior a los 4 años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta, señor magistrado, que los hechos se subsumen en el último párrafo del artículo 111 del Código Penal respecto a homicidio culposo, es este último párrafo agravado. Señor magistrado, se indica como pena
no menor de 4 años ni mayor de 8 años e inhabilitación según corresponda conforme al artículo 36, inciso 4, 6 y 7. ¿Qué se presenta en este último párrafo? La muerte se comete utilizando vehículo motorizado, lo cual en el presente caso se ha suscitado. Estando, ahí tenemos una agravante del mismo tipo penal, estando el agente bajo efectos de drogas tóxicas, hay otra agravante, pero en este caso también se indica con presencia de alcohol en la sangre. Esta agravante se presenta en el presente caso, puesto que ya se dejó constancia que tenía al momento de los hechos 0,98 gramos litros de alcohol en la sangre, que es mayor a los 0,5 gramos litro, o mayor de 0,25 gramos litro en el caso de transporte público de pasajero, mercancía o carga en general, y el otro agravante sería resultando de la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. Señor juez, si bien es cierto, en el presente caso tenemos una pena mínima de 4 y una pena máxima de 8 años, se debe tener en cuenta que al concurrir, señor magistrado, estas circunstancias agravantes en el presente caso, teniendo en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad que están contenidos en el artículo 4 y 8 del título preliminar del Código Penal, así como lo señala la casación 626-2013 Moquegua, al existir esta concurrencia de agravantes, el Ministerio Público, en una pena concreta que solicitaría para este caso, haciendo la división de tercios, de 4 a 5 años, 4 meses, que sería el tercio superior, el Ministerio Público ubica la pena en 5 años, 4 meses de pena privativa de la libertad. Más aún, si tenemos en cuenta que la lesión a este bien jurídico protegido es la vida humana independiente. La conducta del imputado, quien conductor se indicó que era conductor de vehículo de carga pesada, tiene estudios secundarios, tiene una licencia de conducir, conoce perfectamente las reglas de tránsito, que estar en estado de ebriedad no debió haber manejado un vehículo. Entonces, señor magistrado, esa conducta es aún más reprochable por el estado de alcohol en el que se encontraba. También se tiene que tener en cuenta en el tema de la aplicación de la pena lo previsto por el artículo 45C del Código Penal, puesto que en este caso estamos hablando de intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen. El agraviado, un joven de 19 años de edad, con un proyecto de vida que se ha habido frustrado por este suceso de tránsito, estudiante universitario, también sustento de su familia, de sus familiares, un joven cantante del cual se le ha su proyecto de vida en este caso ha quedado paralizado por este hecho lamentable. Es que el Ministerio Público, es que en el caso en concreto, la pena que se impondría sería de 5 años, 4 meses de pena privativa de libertad, por lo que considera que se tendría por superado este presupuesto. En cuanto a la existencia del peligro procesal, señor magistrado, en este caso se debe tener en cuenta en el peligro procesal 2 situaciones: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la actividad probatoria. Estos presupuestos se pueden presentar en forma individual o en conjunto para acreditar el peligro procesal y basta con identificar la existencia de alguno de ellos para poder solicitarlo. En cuanto al peligro de fuga, en el peligro de fuga, señor magistrado, en el arraigo domiciliario del imputado, el señor imputado, al momento de que rinde su declaración y del cual hizo su derecho de abstenerse a declarar, con su abogado, señaló domicilio Manzana F, lote 3, urbanización La Pradera, Pimentel, Chiclayo. Señor juez, al momento de su intervención, hay un domicilio que él indica que es la calle Cayetano Heredia, número 407, urbanización Los Granados, Trujillo,
que es el que se indica en su ficha de la RENIE. Ahora, si revisamos su ficha de la RENIE, señor juez, la fecha de expedición es 5 de junio del año 2023. ¿Qué tenemos con ello, señor magistrado? Que hay domicilios distintos, domicilios diferentes. Entonces, ¿a qué se llega a concluir? Que hay un arraigo domiciliario débil, con el cual se puede vislumbrar que dicho imputado tendría esa facilidad para poder, en este caso, cambiar de domicilio y sustraerse de la acción de la justicia. Más aún, señor magistrado, si tenemos en cuenta lo que señala la resolución administrativa 325-2011, que de contar con un domicilio resulta insuficiente para que se señalar que se cuenta con arraigo, sino que se debe tomar en consideración la calidad del arraigo, como sucede en el presente proceso. En cuanto al arraigo familiar, bueno, el señor en su declaración, él señaló que es conviviente y que tiene un hijo. Hasta el momento, la Fiscalía, en este caso, tampoco no se ha acreditado, o sin embargo, señor juez, esto no es, no descarta la utilización de una prisión preventiva. En la resolución administrativa 325-2011 de fecha 13 de septiembre del 2011 señala, es perfectamente posible aplicar una prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido cuando dicha situación evaluada en términos de ponderación de intereses no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado. En cuanto al arraigo laboral, en el presente caso, señor juez, se tiene que el imputado es conductor de vehículo. Se ha acreditado que él conducía bajo estado de ebriedad. Su licencia queda cancelada. No va a tener permiso para conducir. No se le conoce otra actividad económica aparte de que es conducir en vehículo motorizado. ¿Esto qué quiere decir, señor juez? Que en el presente caso también se concluiría que el imputado, su arraigo laboral es débil, no es de calidad y tendría la facilidad para sustraerse de la justicia. Señor juez, a manera de conclusión, consideramos que respecto a los niveles de arraigo que presenta el imputado, estos son débiles e insuficientes, con poca solidez, que no generan convicción que en libertad pueda sujetarse a la acción de la justicia. Más aún, también se debe precisar en este peligro de fuga la gravedad de la pena, que ésta supera los 4 años de pena privativa de la libertad. La prognosis por la cual se señalaría que sería de 5 años y 4 meses. Señor magistrado, aunado a ello, se debe precisar que si en el caso, hipotético caso, que se diera una terminación anticipada donde la disminución de la pena sería de 1/6 como beneficio premial, la pena supera los 4 años, quedaría en 4 años, 5 meses y 22 días. En cuanto, señor magistrado, también se debe de tener en cuenta la magnitud del daño causado. Se debe agregar que estamos a un delito grave, que es delito contra la vida y cuerpo, la salud. A consecuencia de ello, perdió la vida el agraviado Kevin Pedraza. Estamos hablando del bien jurídico protegido, que es la vida humana. También se debe tener la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararla. Por lo que considera la Fiscalía que en este caso se cumple con este presupuesto. En cuanto al peligro de obstaculización, bueno, dejar en libertad conlleva que influya sobre posibles testigos. En este caso, según el hecho, el imputado que es de carga de camión, por el lugar hay vendedores ambulantes que hayan presenciado el hecho, que están en proceso de identificación, podría influenciar a que declaren de una manera que lo favorezca. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, señor juez, teniendo en cuenta lo señalado por la casación de Moquegua, que es la 626-2013, se debe tener en cuenta respecto a la idoneidad.
La idoneidad en el presente caso, porque con ello se alcanzará a favorecer el fin perseguido. En este caso, la prisión preventiva va a implicar, si bien es cierto, la limitación de la libertad del imputado, pero es adecuado para mantenerlo al sujeto a la investigación, a la etapa intermedia, al juzgamiento y además a un caso de una sentencia condenatoria. Evitará que aluda, en este caso, a la acción de la justicia y estará sujeto al poder público. En cuanto a la necesidad, en este caso, señor magistrado, es necesario la privación de libertad porque no puede haber otro medio menos gravoso como es en la comparecencia por restrictiva en el presente caso, por lo siguiente. Se tiene, señor magistrado, en este caso, que ya teniendo en cuenta, ¿no?, el riesgo de fuga del cual ya se ha señalado como es el arraigo domiciliario débil, el arraigo laboral, que no ha acreditado una actividad económica en este caso, y la gravedad de la pena, que es mayor de 4 años de pena privativa de la libertad. El señor, en este caso, también la cancelación, ¿no? En el arraigo laboral, la cancelación definitiva al haber se le habría impuesto una papeleta conforme al reglamento nacional de tránsito, que es el decreto supremo 016, artículo 297, ¿no?, donde hay, en este caso, conducir con presencia de alcohol en la sangre mayor a lo previsto en el Código Penal y participación en un accidente de tránsito, que es la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener la misma, considera que se supera, en este caso, la necesidad. Además, señor magistrado, en el caso en concreto, si se tiene en cuenta la edad del imputado o el estado de salud, no se podría tampoco fijar una detención domiciliaria. En cuanto a la ponderación, en la ponderación o la proporcionalidad en sentido estricto, se tiene en cuenta este grado de afectación de este derecho constitucional que es la libertad. Considera el Ministerio Público que la libertad, en este caso su locomoción es de una intensidad media, que no afectaría a otra afectación de algún derecho fundamental o constitucional en concreto, puesto que el grado de realización de la tutela jurisdiccional efectiva es elevado, ¿no? Por consiguiente, considera la Fiscalía que satisfaciera en este caso la ley, la ponderación, y por tanto sería constitucional aplicar la medida al hoy imputado de prisión preventiva. Siendo así, señor magistrado, el Ministerio Público considera pues que sí, lo que se quiere es asegurar la presencia del imputado en el proceso penal y sobre todo en el juicio oral. En cuanto a la duración de la medida, el plazo proporcional de la medida solicitada, según la casación 626-2013 de Moquegua, de la Sala Penal Permanente, se valora lo siguiente, ¿no?, que aún falta algunas diligencias pendientes de realizar: declaración e identificación de testigos que hayan presenciado los hechos, recabar la inspección técnico-criminal por la unidad especializada en homicidios culposos, la pericia de daños de los vehículos, solicitar al Ministerio de Transporte si la licencia de conducir del imputado permite conducir vehículo de carga, declaración de los familiares de la víctima, el resultado del protocolo de necropsia, el resultado del examen toxicológico también que se le ha solicitado a lo imputado, la declaración de peritos y otras diligencias que resulten necesarias en la presente investigación. Solicita por ese motivo el Ministerio Público 9 meses de prisión preventiva para Nigler Lizana Barrios. Por ello, señor magistrado, por las consideraciones antes expuestas, el Ministerio Público solicita a su judicatura que se declare fundada la prisión preventiva solicitada, en este caso a Nigler Lizana Barrios.
Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Traslado, abogado del imputado, doctor Serrano. Gracias, señor magistrado. He escuchado atentamente el requerimiento de prisión preventiva planteado por la representante del Ministerio Público. La defensa técnica, en este caso del investigado, plantea lo siguiente. Señor magistrado, a efecto de poder pedir un requerimiento de prisión preventiva, debe existir pues los elementos en cuanto al primer presupuesto, el de 268, se debe tener en cuenta también el acuerdo plenario 1-2017, 1-2019 y la casación 16 de Moquegua. En el acuerdo plenario 1-2019, fundamento 27, establece un juicio de imputación. Entonces, nosotros lo que advertimos acá de que existe una transgresión a una garantía procesal y constitucional, que es el principio de imputación necesaria. ¿Por qué razón, señor magistrado? La señorita fiscal, en su afán de pedir, pues, no, una medida tan grave que va a restringir el derecho a la libertad de mi patrocinado, pues debe existir los elementos de convicción, deben existir prácticamente como este es un caso de naturaleza jurídica, pues culposa. Debe existir todos los elementos de convicción a efecto de pedir una medida tan grave. Pero lo que advertimos, señor magistrado, de que acá la fiscal pretende encarcelar primero a mi patrocinado y luego hacer una investigación exhaustiva respecto de estos hechos. ¿Qué es lo que sucede? Podemos advertir la defensa de que ha existido unas lesiones graves. La muerte es subsecuente, es posteriormente, después de 6 horas al parecer. No se ha investigado tampoco que puede ser de repente una negligencia médica. Eso todavía no se ha determinado. Bueno, por ese lado. El otro elemento de convicción gravitante, señor magistrado, en estos casos, que debe ser la inspección técnico-policial, el informe pericial respecto del accidente de tránsito, que no está, todavía falta. Entonces, nosotros consideramos pues, de que efectivamente no existe los elementos de convicción graves a efecto de que pueda pedir una prisión preventiva o se cumple este primer presupuesto. ¿Qué se va a determinar, señor magistrado, en esta inspección técnico-policial o en el informe técnico-policial? Los factores determinantes y los factores contributivos. Eso no lo ha determinado todavía la fiscal. O sea, no se sabe, acá no sabemos de quién contribuyó con esos factores determinantes y contributivos. No sabemos, no hay las conclusiones de ese informe técnico-policial. Entonces, consideramos de que todavía no existen los elementos de convicción grave. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, además también lo que debe magnimizar el hecho, mi patrocinado está con 0.62 grado de alcohol, señor magistrado. Pues tenemos conocimiento de que con ese grado de alcohol tampoco mi patrocinado pues haya perdido las capacidades o las funciones, en este caso motoras o su capacidad funcional como un ciudadano normal o una persona dentro de sus capacidades, ¿no? Entonces, consideramos pues efectivamente de que este primer presupuesto no se cumple. He escuchado también en el tema de la cuestión de la prognosis de pena en cuanto a la determinación o el sistema de tercios que hace la señorita fiscal. Consideramos de que si llegaríamos a una terminación anticipada o una conclusión anticipada, efectivamente no superaría los 4 años. Ahora, si vemos el resultado quizás también de la inspección técnico-policial, quizás de repente estaríamos frente a un hecho de una concausa, porque los factores que de repente que contribuyeron al accidente sería por parte del agraviado. Entonces todavía estamos en un supuesto. Entonces, pero si hacemos un análisis pues, de llegar a una terminación anticipada, no estaríamos superando pues, los 4 años de pena. En cuanto al peligro procesal, señor magistrado, pues la fiscal, en su afán de encarcelar a mi cliente, pretende desconocer el tema de los arraigos. Pero le vamos a demostrar, señor magistrado, de que mi patrocinado cuenta con un domicilio. Entonces, en ese sentido, cuenta con un arraigo domiciliario. Y para ello hemos adjuntado, señor juez, el acta de constatación domiciliaria. En esa acta de constatación domiciliaria establecemos que mediante notario
que mi patrocinado tiene como domicilio el asentamiento humano Las Lomas de la Pradera, sector 13 de enero, manzana F, lote 12 y 13, que pertenece al distrito de Pimentel. Entonces, con ello queda acreditado, pues efectivamente, que tiene un domicilio mi patrocinado, que vive conjuntamente con su conviviente. La señorita fiscal dice de que hay un domicilio que al momento de la intervención de los hechos, un domicilio que se fija en Trujillo. Sí, efectivamente, doctor, pero ese domicilio no lo ha proporcionado mi patrocinado, sino que obra en su licencia de conducir. Pero ¿para qué él hizo ese domicilio? Porque él tramitó su licencia en la ciudad de Trujillo, y es por ello de que en su licencia de conducir se establece pues un domicilio de Trujillo, pero en realidad él vive acá en la ciudad de Chiclayo, en la dirección que consigné, y además pretende de conocer la señorita fiscal que ella mediante una disposición ha hecho una acta de constatación policial de ese domicilio. Y efectivamente pues se ha trasladado los efectivos policiales a este domicilio y han corroborado efectivamente de que mi patrocinado ahí vive conjuntamente con su menor hijo y su conviviente. Es en cuanto al arraigo domiciliario, señor magistrado, que consideramos de que cuenta con un arraigo domiciliario y se ha juntado ahí tomas fotográficas donde vive mi patrocinado, aunado a ello un recibo de luz y una copia de DNI de su conviviente, de la señora Barrios Yajahuanca Eudulia, y la copia de DNI de su menor hija, Lisana Barrios, de su menor hijo, Elmir Alín. Entonces queda superado en ese sentido este primer presupuesto. Escuchado también atentamente en cuanto al arraigo laboral, pero nosotros vamos a demostrar en esta audiencia de que sí cuenta con un arraigo laboral mi patrocinado y se ha juntado una constancia de trabajo emitida por Inversiones JT Lisana EIRL con RUC 2060522665. Este es un negocio familiar, señor magistrado. Esta empresa está constituida como gerente, tiene a su hermano que ha constituido esta empresa, y él, mi patrocinado, que es en este caso, trabaja y labora también en esta empresa. Y en esta circunstancia, pues ha estado conduciendo dicho vehículo. Entonces, en cuanto al arraigo laboral, señor magistrado, demostramos que efectivamente mi patrocinado cuenta con un trabajo. Para ello se ha juntado la constancia de trabajo emitida por el gerente y se ha juntado también un registro de personas jurídicas a efecto de demostrar que es una empresa totalmente constituida formalmente y es un negocio familiar que es de su hermano, efectivamente, como lo vuelvo a repetir. Entonces queda superado también este tema del arraigo laboral. En cuanto al arraigo familiar, como ya lo hemos establecido, cuenta con una conviviente y cuenta con su menor hijo, ¿no? Que es menor de edad, ya, y entonces en ese sentido el tema de los arraigos queda superado, no es como lo plantea la representante del Ministerio Público. Ahora, en el tema de la gravedad de la pena, también que dice en el tema del peligro procesal, es adelantarnos ahorita a establecer pues una responsabilidad, señor magistrado. Mi patrocinado no cuenta con antecedentes, también tendría que considerarse eso. Adicional, el tema de la reparación civil, pues es un tema netamente que se rige con las normas del ordenamiento civil. Ya, en cuanto a la obstaculización, pretende la fiscal en su afán también establecer de que habría un peligro de obstaculización o un peligro de fuga. Pero la señorita representante del Ministerio Público lo hace pues en base a conjeturas, en base a supuestos. No existe ningún medio de prueba contundente y objetivo que evidentemente demuestre pues de que mi patrocinado pretenda obstaculizar la investigación. Simplemente la señorita fiscal le hace referencias de que supuestamente habría testigos, pero este es un tema de accidente de tránsito, señor magistrado, de que lo determinante es el informe técnico policial. Entonces, no hay de manera coherente e idónea el tema de la obstaculización ni tampoco el peligro de fuga, señor magistrado. Y terminando, para concluir, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, consideramos también que no se cumple con estos supuestos del test de proporcionalidad. En cuanto a la idoneidad de la medida y si es necesaria,
si es necesaria. En este sentido, señor magistrado, consideramos de que existe otras medidas que fácil pueden cumplir con el objetivo y la finalidad del proceso. Y para ello tenemos, señor magistrado, una comparecencia con restricciones. Adicional, que se puede también establecer con un criterio razonable y proporcional una caución económica. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos de que se debe declarar infundado el pedido de requerimiento de prisión preventiva por parte de la representante del Ministerio Público. Muchas gracias, doctor. Réplica fiscal. Sí, señor juez. En cuanto al domicilio del arraigo, el arraigo domiciliario, el abogado de la defensa hace referencia sobre un acta de constatación domiciliaria donde indica que ha venido residiendo su conviviente. Sin embargo, señor magistrado, en este caso no se le encontró al momento de que la policía, como el señor está indicando, no se le encontró a su conviviente en el domicilio. Firma Zugler Lizana Barrios, quien es su hermano del imputado, y ahí dice ocupa un dormitorio donde vive con su esposa. O sea, señor magistrado, como ya lo he señalado anteriormente, en este caso, él da domicilios diferentes. El que indica en la ficha de la RENIE es de junio del año 2023. También quiero indicar, señor juez, que tengo a la vista el domicilio de Udelia Barrios Yajahuanca, del menor hijo del imputado Emir Alín Lizana Barrios, y el domicilio que se consigna es distinto a los domicilios que se ha indicado en la ciudad de Chiclayo y se ha indicado en la ciudad de Trujillo, ¿no? Acá se indica, en este caso, Huancabamba, Huarmaca, Piura. En el caso del niño, también se indica que es otra dirección, ¿no? El caserío, pues, o sea, es una dirección caserío Pazchul, o sea, una dirección totalmente diferente a lo que se está indicando en esta audiencia. En este caso también, señor juez, se debe tener en cuenta sobre el arraigo familiar. En el arraigo familiar, señor juez, no basta tener hijos o padres, que es necesario para establecer una dependencia de hijos, padres, imputados, lo cual... Doctora Reupo, disculpe, soy la especialista de audiencia, acaba de irse el internet. 1 minuto, por favor. Ya, gracias. A ver, señorita fiscal, ¿me escucha? Sí, le escucho. Mire, se cortó la comunicación, estamos con el problema ese del corte de internet durante toda la mañana. Me quedé hasta el momento que usted se estaba refiriendo al domicilio del imputado. Cuando fue la policía no encontró a esta. Hasta ahí escuché. Sí. Prosiga, por favor, desde ese momento. Sí, en este caso quien firmó el acta de constatación domiciliaria fue Zugler Lizana Barrios, quien es hermano del hoy imputado. Asimismo, señor magistrado, del recibo de luz, en este caso que se tiene a la vista, se consigna, dice, suministro 2581-4565, Pérez Flores Isbet, persona distinta que no se acredita que tenga algún vínculo con el imputado. También indique respecto a la dirección. Doctora Reupo, disculpe, de nuevo tenemos problemas. Se acaba de ir de nuevo el internet. Ya. Señorita fiscal, ¿me escucha? Fiscal, ¿me escucha? De ser así, conteste. Sí, doctor, sí lo escucho. Sí lo escucho. Mire, doctora, estamos con problemas técnicos. Se está cortando la comunicación a internet cada cierto tiempo. En este momento estoy conectado desde mi celular,
Vamos a continuar en este estado. Mi asistente le va a acercar un celular al imputado, quien está en la sala de audiencia del juzgado, para que escuche el desarrollo del mismo. Así que vamos a proseguir en estas condiciones. Y si en algún momento se superara la conexión a Internet a los sistemas del PJ, volveremos a este, y si no, terminaremos la audiencia a través de esta conexión, en el caso mío, a través del celular. Mire, por favor, nuevamente continúe desde el momento que se congeló la imagen. El momento que se quedó, doctor, usted escuchó Claro, el sobre... momento en que me quedo cuando usted está diciendo de que en la visita, en la constatación policial al domicilio declarado por el imputado, encontraron al hermano. Sí. Sí, al hermano Zugler Lizano Barrios. Sin embargo, no estuvo presente en este caso, la conviviente. Y también indiqué, señor magistrado, que lo que de recibo de luz que se ha juntado la parte imputada, aparece un suministro que es el 25814565, donde figura el nombre de Esbi Pérez Flores, que es una persona totalmente distinta, que nos ha acreditado qué vínculo tiene con el imputado. También, señor magistrado, señalaba de los direcciones que se indicaba en el documento de identidad, tanto de la señora Eudolia Barrios Yajahuanca y del hijo de Emir Allen Lizana Barrios, hijo del imputado. También se señalaba domicilios diferentes, ¿no? El caserío era Pazchul. También, señor magistrado, respecto lo que quiere decir en este caso, también hay un acta de constatación domiciliaria, es una declaración unilateral, declaración jurada unilateral, que teniendo en cuenta que es hermano del imputado, él tendría en este caso, pues, que declarar a favor de su hermano, más aún se está solicitando una prisión preventiva, considerando el Ministerio Público que se mantiene en este caso un arraigo domiciliario débil. En cuanto al arraigo laboral, en este caso, señor juez, en el arraigo laboral se ha juntado una constancia de trabajo que es expedida por el hermano del imputado, Zugler Lizana Barrios, en el cual se consigna como número de RUC 2060-52-26-605, inversiones J. Lizana e IR. En este caso no se ha acompañado planillas de declaraciones juradas, planillas también respecto a que el imputado labora para dicha empresa, más aún también teniendo en cuenta el grado de parentesco de él con su hermano. Y, señor magistrado, revisando pues la consulta de RUC, ya que se ha tenido a la vista una constancia de trabajo, se ha hecho la verificación y se tiene que cantidad de trabajadores o prestadores de servicios del RUC 2060-52-26-605, inversiones J. Lizana R, información de trabajadores o prestadores de servicios, no existen declaraciones presentadas por el contribuyente consultado en los 2 últimos periodos revisados hasta el mes anterior, lo cual he podido obtener al tener conocimiento en este acto, señor juez, sobre esta constancia de trabajo. Acredita también en este caso que se mantiene, señor magistrado, un arraigo laboral débil. Eso respecto a los arraigos laborales. Y en cuanto al arraigo familiar, también, señor magistrado, en este caso, pues, no solo basta tener hijos o padres, es necesario establecer un estado de dependencia, ¿no? Que se acredite entre el imputado, que dependan de ellos. A efecto, como se ha verificado, se desprende direcciones de documento de identidad, tanto de su conviviente como de su hijo diferente. Señor magistrado, en este caso, en cuanto también hizo referencia sobre la pena. En cuanto a la pena, señor juez, el Ministerio Público indicaba como una pena concreta que era de 5 años, 4 meses, que sometida a un sexto llegaríamos a 4 años, 5 meses y 22 días. Sin embargo, señor magistrado, me detengo en este punto por lo siguiente. Si estamos, señor juez, ante un
delito de homicidio culposo grave, donde hay una concurrencia de agravantes, en este caso, señor juez, se debería de tener en cuenta la casación que es de público conocimiento respecto cuando hay concurrencia de agravantes, agravantes específicas del tipo penal, en cuanto a estamos ante una causa de muerte, vehículo motorizado, estamos ante estado bajo efectos de alcohol, bueno, sustancias toxicológicas que el tipo penal lo señala, y la infracción de reglas de tránsito. Si partimos del 4 años a 8 años, que es la pena combinada para el delito, son 4 años, la cual se tendría que dividir entre las 4 agravantes que señala el tipo penal, que es 1 año por cada agravante, presentándose en este caso 3 agravantes, partiendo del tipo básico, sería 4, 5, 7 años de pena privativa de la libertad, por lo cual también superaría, ya sea en este caso que el Ministerio Público en la etapa de la acusación haga precisión respecto a esta casación, o en todo caso también si nos tenemos en cuenta el sistema de tercio, se supera los 4 años de pena privativa de la libertad. La casación es la 912-2016. También, señor magistrado, el abogado de la defensa considera de que en este caso no se ha determinado un factor contribuyente o el factor contributivo, el factor determinante. El ITC, señor magistrado, en este caso, que es un estudio técnico especializado, se tiene que acopiar todos los elementos para poder llegar a esa conclusión, pero eso no quiere decir, señor juez, en este caso, que si tenemos en cuenta de la visualización del video y de que existen las concurrencias agravantes ya antes establecido, conducción en estado de ebriedad o vehículo motorizado, supera de todas maneras los 4 años de pena privativa de la libertad. En este caso, se debe tener en cuenta lo que indica el artículo 191 de la Ley de Tránsito sobre el derecho de paso en vía pavimentada. El vehículo que desemboca desde una vía afirmada, en este caso con el camión, a una vía pavimentada, debe ceder el paso a los vehículos que transitan por esta última. Debió, en este caso, ceder el paso a la moto lineal. Señor juez, entonces se superaría también en este extremo al considerar que no hay elementos de convicción suficientes. ¿Ha concluido? Sí, señor juez, gracias. Abogado del imputado. Sí, doctor, para finalizar, en cuanto al arraigo domiciliario que pretende desconocer la representante del Ministerio Público, es un acta realizada por notario. ¿Y por qué se encontró su hermano en ese momento, señor magistrado? Porque su conviviente se había trasladado llevándole su almuerzo o su alimentación a mi patrocinado porque se encontraba detenido. Ya, independientemente también se ha establecido de que una persona puede tener hasta domicilios múltiples, pero eso no significa falta de arraigo, señor magistrado. Se ha llegado a constatar de que mi patrocinado sí vive en esa dirección. Si el suministro o el recibo de luz está a nombre de otra persona, pues es una invasión, señor magistrado, es un asentamiento humano que todavía no está formalizado. Entonces, esa es la justificación por el tema de que todavía no sale el recibo a nombre de él. En cuanto también al arraigo familiar, pues tiene su conviviente y su menor hijo, que directamente dependen de mi patrocinado de la actividad que realiza a efecto de que pueda cubrir sus necesidades. Entonces, eso no se puede pretender desconocer, señor magistrado. El otro tema del arraigo de trabajo. El arraigo laboral, señor magistrado, esa empresa es de su hermano y estaba conduciendo el vehículo y ese vehículo pertenece al gerente de esta empresa. Entonces está demostrado efectivamente que él tiene
un arraigo laboral, señor magistrado. Si efectivamente no tiene un contrato de trabajo, pues más del 80% son informales las actividades que desarrollan los ciudadanos por las máximas de la experiencia en nuestro país. Entonces, señor magistrado, consideramos de que sí, efectivamente, tiene arraigos familiar, domiciliario y de trabajo mi patrocinado. Nada más eso, señor magistrado. Muchas gracias. ¿El abogado de la parte agraviada quiere agregar algo relevante que no se haya dicho? Solamente brevemente, toda vez de que esto le corresponde al Ministerio Público, señor juez, como titular respecto a la acción penal. Bueno, solamente agregar en el sentido de que la persona que ha sido víctima, en este caso Kevin Pedraza González, conducía un vehículo con todos sus documentos en regla, no había libado licor, y se ha acreditado también, toda vez que se presentó ante su despacho, documentales consistentes en una constancia de estudios, en el sentido de que el hoy agraviado Oxiso se encontraba cursando estudios en la Universidad Tecnológica del Perú. Es en esas circunstancias, señor juez, de que se le ha prácticamente vulnerado y cortado ese proyecto de vida que tenía no solamente como estudiante universitario, sino también como un artista muy reconocido a nivel nacional, así como en la ciudad de Trujillo. Solamente invocando a usted, señor juez, como juez de garantías, de que analice correctamente este requerimiento de prisión preventiva efectuado por el Ministerio Público y disponga de ser el caso, declare fundado el mismo. Señorita fiscal, una pregunta, habiendo concluido el debate, antes de resolver. Usted hizo mención en su réplica a una casación en la cual se habría establecido el criterio de que ante la concurrencia de agravantes, por cada una de estas se sumaría 1 año a la pena concreta. ¿Qué casación es esa? Doctor, sí, en este caso tenemos, a ver, es el recurso de nulidad 604-2019 Junín, de fecha 11 de agosto del 2021, en el fundamento séptimo. También la Corte Suprema ha indicado en el recurso de nulidad 1886-2018 Lima y el recurso de nulidad 439-2020. Muy bien. Lima Sur. Bien, vamos a resolver. Resolución número 2. Autos visto, oído y considerando en audiencia pública. Primero, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva. El artículo 2, inciso 2, numeral 24, letra E de la Constitución Política del Estado y el artículo 2, inciso 1 del título preliminar del Código Procesal Penal regula el derecho de presunción de inocencia, lo que implica que todo imputado es inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante resolución judicial firme, por lo que debe ser tratado como inocente durante todo el proceso penal. Asimismo, conforme a las ejecutorias tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Penal de la Corte Suprema, no existen derechos fundamentales absolutos, pues pueden ser restringidos, inclusive el de la libertad personal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales y se observe el procedimiento establecido. En ese sentido, conforme al artículo 253, incisos 2 y 3 del Código Procesal Penal, la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. Asimismo, solo tendrá lugar cuando fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, el riesgo de fuga,
de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. En esta línea, el artículo 268, inciso 1 del Código Procesal Penal, exige como presupuesto para que se declare la procedencia de la prisión preventiva que la representante del Ministerio Público acredite de manera copulativa la concurrencia de los 3 presupuestos materiales que establece la ley, y esto es, que de los primeros recaudos se evidencie objetivamente que existen fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito que se le atribuye como autor o partícipe del mismo, que la prognosis de la pena sea superior a 4 años privativa de la libertad y que exista peligro procesal en su vertiente de obstaculización de la actividad probatoria o peligro de fuga, siendo suficiente que el fiscal acredite cualquiera de los 2 peligros procesales. Es decir, en el presente caso, la representante del Ministerio Público está obligada a acreditar en audiencia la concurrencia de los 3 presupuestos materiales señalados. En cuanto al peligro procesal de fuga, que es el tercer presupuesto que generalmente determina la procedencia o no de la medida cautelar personal de prisión preventiva, la representante del Ministerio Público esgrimió los 2 peligros procesales, esto es, de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria. Empero, como también se ha señalado, la fiscal no está obligada a acreditar los 2 peligros, bastaría con uno de ellos. En ese sentido, el artículo 269 del Código Procesal Penal regula algunos criterios que el juzgador debe tener en cuenta para determinar si en el caso concreto se evidencia objetivamente el peligro de fuga o no. De la misma manera, el artículo 270 del Código Procesal Penal se refiere a algunos criterios que el juez debe tener en cuenta para determinar en el caso concreto el peligro de obstaculización de la actividad probatoria o no. Segundo, de los hechos alegados por la representante del Ministerio Público. La titular de la acción penal esgrimió como hechos en el presente caso que el 15 de agosto del año 2023, a las 11 horas con 50 minutos aproximadamente, el imputado Nigler Lizama Barrios quien se encontraba conduciendo un vehículo mayor con placa de rodaje M6C-932 por la avenida Venezuela, al ingresar a la intersección con la Panamericana Norte, causó un accidente de tránsito y como consecuencia de él, el agraviado Kevin Pedraza González perdió la vida, quien conducía un vehículo menor con placa de rodaje 5611-V, quien se desplazaba por la Panamericana. Toda vez que el causante del accidente de tránsito y responsable de la muerte del agraviado conducía el vehículo mayor con ingesta de alcohol por encima del máximo permitido, toda vez que en la pericia correspondiente se estableció 0.62 gramos de alcohol por litro de sangre,
No obstante, que en la ampliación de dicha pericia presentado el día de la fecha, el perito concluyó que habiéndose peritado al imputado a las 11 horas con 55 minutos del día 15 de agosto de 2023 y considerando la hora del accidente de tránsito, los gramos de alcohol por litro de sangre en el cuerpo del imputado sería de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre, más 20% según el método Ubicmap. Asimismo, sostuvo la fiscal que el imputado infringió reglas de conducta, como el artículo 88, que expresamente prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir, el artículo 176 del Reglamento de Tránsito, que señala que al ingresar a una o acercarse a una intersección, el conductor del vehículo que llega a esta debe ceder el paso a los vehículos que lo estén cruzando en línea recta, es decir, los que tienen preferencia de paso, lo cual no habría ocurrido en el presente caso, toda vez que la causa de la muerte, conforme a la pericia correspondiente, fue por TEC grave, politraumatizado por accidente de tránsito. Dicha conducta se tipificó en el artículo 111 del Código Penal. Tercero, de los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito de homicidio culposo que vincula al imputado como autor del mismo. Al respecto, la representante del Ministerio Público sostuvo que en el presente caso existen fundados y graves elementos de convicción los cuales están constituidos básicamente por el acta de intervención policial del 15 de agosto de 2023, elaborado a las 11 horas con 55 minutos aproximadamente, donde se dio cuenta del accidente de tránsito en la intersección de la Panamericana Norte y la Avenida Venezuela, verificando en el sitio al agraviado herido y tendido en el pavimento, siendo trasladado de emergencia al Hospital Regional de Lambayeque, donde se le diagnosticó TEC grave, politraumatizado por accidente de tránsito. Y conforme al acta de visualización de video del día siguiente, donde básicamente se observa lo que el fiscal asumió como hechos en el presente caso. Y respecto al que en vida fue Kevin Pedraza González, se da cuenta en el acta de levantamiento de cadáver es decir, que para la representante del Ministerio Público se evidencia objetivamente el accidente de tránsito cuyo responsable es el ahora imputado,
no solamente por no haber observado las reglas de conducta las normas que establece el reglamento de tránsito, sino que conforme a la pericia correspondiente se le encontró a esta persona gramos de alcohol en la sangre, excediendo largamente lo permitido como valor máximo. No así en el agraviado, pues al examen de dosaje etílico arrojó que estaba en estado ecuánime. Precisó además la representante del Ministerio Público que conforme a la tabla de alcoholemia del 9 de junio del año 2002, conforme a lo encontrado de alcohol en el imputado, este estaría en el segundo periodo de ebriedad, que tiene como características la euforia, la verborragia, la excitación, pero con disminución de la atención y pérdida de la eficiencia de actos más o menos complejos y dificultad en mantener la postura. Aquí está muy aumentada la posibilidad de accidentes de tránsito por disminución de los reflejos y el campo visual. Resaltando, en el presente caso, conforme a la norma que se acaba de hacer mención, objetivamente se verifica una reducción en los reflejos, que es algo determinante e importante para quienes conducen vehículos automotrices, más aún si estos son vehículos pesados de carga, como en el presente caso. Por lo que para esta persona, para dicho titular de la acción penal, conforme a lo señalado, en el presente caso se verifican los graves y fundados elementos de comisión que exige el artículo 268, letra A, del Código Procesal Penal. Al respecto, el abogado del imputado sostuvo que conforme al acuerdo plenario 1 del 2017 y 1 del 2019 y la casación de Moquegua, la 626 me parece, en el presente caso, contrariamente al dicho de la fiscal, no se evidencia los elementos de comisión que vinculen a su patrocinado con el delito imputado, pues perfectamente el occiso podría haber dejado de existir por negligencia médica. Más aún si no se cuenta en este momento con el informe técnico policial sobre las causas del accidente de tránsito, donde podría evidenciarse que el causante del accidente no fue su patrocinado, sino el agraviado, o haber contribuido a este último de manera decisiva, en cuyo caso podría estarse hablando de una concausa como razón suficiente del accidente. Por lo tanto, para su persona no existen, no se ha acreditado, no se ha evidenciado los fundados y graves elementos de convicción que exige la norma procesal penal. Al respecto, evaluado, analizado y merituado por el juzgador que suscribe, es decir, por mi persona, respecto a este primer presupuesto material, mi convicción es clara y contundente. Para mí, se ha evidenciado en la audiencia de la fecha los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito de homicidio culposo con resultado muerte, deviniendo hasta con un argumento provocador
que se sostenga siquiera como posibilidad que la causa podría haber sido la negligencia médica. Esto, francamente, es inaceptable. Toda vez que existe evidencia objetiva y hay elementos de convicción que dan cuenta del accidente de tránsito ocurrido el 15 de agosto del presente año en horas de la mañana en la intersección de la avenida Venezuela con la Panamericana Norte. Y se da cuenta de este hecho no solamente por el acta de intervención policial, sino por el video que se ha visualizado con presencia de todas las partes de una cámara del lugar. Y además, que conforme al reglamento de tránsito, cuando una persona conduce un vehículo por una vía y va a ingresar a otra, tiene que respetar y observar el derecho de pase preferente que tiene quien conduce en línea recta. Y debe ingresar adoptando todas las medidas del caso, mirando hacia la derecha, hacia la izquierda, de que no vengan vehículos por la vía, lo cual en el presente caso no habría ocurrido, no obstante que todavía no se tiene el peritaje técnico policial, por cuanto el imputado, como se ha dado cuenta y existe evidencia objetiva, al momento de conducir, lo hizo con ingesta de alcohol en su cuerpo por encima del límite permitido, que fue de 0.62, y con la ampliación de la pericia podría haber llegado a 0.93 más 20%, es decir, estamos hablando casi de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, es decir, largamente por encima del máximo permitido legalmente. Y además que como consecuencia del accidente, el agraviado terminó arrastrado hacia el otro carril de la Panamericana, de lo que se infiere que si hubiera ingresado a la Panamericana con los cuidados del caso a baja velocidad, no tendría por qué haberse producido este arrastre. Por consiguiente, este primer presupuesto está acreditado. Cuarto, en cuanto a la prognosis de pena superior a los 4 años que exige el artículo 268, letra B, del Código Procesal Penal. La representante del Ministerio Público subsumió la conducta en el artículo 111 del Código Penal como homicidio culposo, pero dadas las circunstancias del accidente, dado los elementos de convicción que han sido ofrecidos y oralizados, considero que esta calificación primigenia podría variar durante el transcurso del proceso y podríamos estar hablando inclusive de un delito con dolo eventual. Porque ¿qué implica que una persona, chofer profesional con categoría A2, que conduce un vehículo mayor de carga pesada, ingiera licor y en esas condiciones maneje el vehículo? ¿Acaso no tenía que representarse la posibilidad de que sus reflejos iban a estar disminuidos y por lo tanto poder causar resultados dañosos para las personas, como en el presente caso la muerte del agraviado? Si eso es así, de pronto esa calificación podría variar. Pero yo tengo que respetar en este momento lo que el fiscal ha postulado. Y el fiscal ha postulado homicidio culposo. Y si bien el artículo 111 del Código Penal establece que la pena privativa de libertad
conminada. Es no mayor de 4 años ni mayor de 8, conforme al último párrafo del artículo 111. El presupuesto material es prognosis de pena, es decir, se le pide que el juzgador haga un pronóstico de lo que podría ser la pena en su momento. Y si en este pronóstico la pena, valga la redundancia, pronosticada está por encima de los 4 años, entonces se cumpliría con este segundo presupuesto material. Y como he señalado antes, sin entrar por ahora al tema de la culpa o el dolo, el artículo 111 en su último párrafo contempla varias circunstancias agravantes y todas unidas por la conjunción o. Pues la norma dice: si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 gramos litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos litro, en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de inobservancias de reglas de tránsito. En el presente caso, concurre más de un agravante y perfectamente podría ser de aplicación la casación a la que ha hecho mención la Fiscalía y los criterios establecidos por la Corte Suprema en su recurso de nulidad. Entonces, haciendo pronóstico de pena, aun cuando más adelante se pudiera sobreseer la causa en aplicación de uno de los criterios regulados y con los descuentos premiales, incluso en esos supuestos, perfectamente podría resultar una pena por encima de los 4 años. Por consiguiente, para mi persona, está también acreditado este segundo presupuesto material regulado en el artículo 268, inciso B del Código Procesal Penal. Quinto, del peligro procesal de fuga. Si bien el representante del Ministerio Público ha arguido los dos peligros, pero en su fundamentación escrita y en sus argumentos oralizados en la audiencia, casi todos los argumentos están referidos al peligro procesal de fuga. Y en cuanto al peligro de obstaculización de la actividad probatoria, se dice al respecto dos líneas en los siguientes términos: peligro de obstaculización. Dice la fiscal, dejar en libertad al imputado puede conllevar a que éste influya sobre posibles testigos o incluso sobre los familiares directos de las propias víctimas. Esto es pura especulación. No hay ningún elemento de convicción del cual se puede inferir esta afirmación.
Reitero, sostiene la fiscal, dejar en libertad al imputado puede conllevar a que éste influya sobre posibles testigos o incluso sobre los familiares directos de las víctimas. Por tanto, no obstante que la Fiscalía ha arguido el peligro de obstaculización, con lo que acabo de decir, no evidenciándose de ninguna manera, yo desestimo en el presente caso peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización. Y por lo tanto, ahora sí voy a centrar mi razonamiento en el peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga. Al respecto, la representante del Ministerio Público ha señalado que conforme al artículo 269, la resolución administrativa 325 del 2011 de la Presidencia del Poder Judicial sostiene que en el presente caso el arraigo no es de calidad. O sea, no ha sostenido que no hay arraigo. Sí, conforme a la resolución administrativa antes mencionada, admite la Fiscalía que sí existe arraigo, solamente que este arraigo no es de calidad, lo cual está en consonancia con los criterios establecidos por el presidente del Poder Judicial el año 2011 en esa resolución administrativa, donde inclusive señala que todas las personas tienen arraigo, inclusive el más menesteroso, pues conforme a la norma civil, al mendigo se le tiene como su domicilio donde se le encuentra. Es decir, sostener que en un caso concreto existe arraigo o no existe, es un debate un tanto ocioso. Toda persona tiene arraigo, toda persona, por lo general, tiene familiares, tiene un lugar donde pasa la noche, alguna actividad económica a la que se dedica de manera formal o informal. Pero la Fiscalía no ha negado el arraigo, ha dicho que el arraigo sí existe, pero no es de calidad. Y en su argumentación oral ha llegado a sostener que el arraigo es débil. Y es débil en cuanto al arraigo domiciliario, porque el imputado habría señalado hasta 3 domicilios. Y de esto se desprende que no hay evidencia objetiva de dónde se le va a encontrar, dónde se le va a citar, cómo, digamos, teniendo o declarando varios domicilios, esto le quita calidad al arraigo domiciliario. Y sostuvo la fiscal que el punto nodal en este tema es establecer en términos cualitativos cuando el arraigo descarta la aplicación de la prisión preventiva, pues conforme a la resolución administrativa 311 del año 2005, el que una persona tiene arraigo alto no necesariamente abona en contra de la prisión preventiva, pues también a esa persona puede imponérsele prisión preventiva, y al revés, si una persona cuenta con arraigo débil, no necesariamente en esos supuestos la consecuencia lógica sea la prisión preventiva, pues siendo el arraigo un criterio, debe ser evaluado con otros criterios, y de la evaluación de todos ellos debe concluirse en que si se evidencia o no peligro procesal de fuga, es decir, que si el imputado va a sustraerse a la acción de la justicia, porque no hay que olvidar que la prisión preventiva es una medida cautelar provisional de naturaleza procesal que tiene como finalidad asegurar que el imputado no va a sustraerse a la acción de la justicia y eventualmente que no se va a sustraer de la ejecución de la pena condenatoria si fuera el caso. Al respecto, el abogado del
imputado sostuvo que su patrocinado sí tiene arraigo, por consiguiente no está en debate, que si tiene o no tiene arraigo. Las dos partes procesales han señalado que sí tiene arraigo. El debate en todo caso está la calidad de ese arraigo, y para la defensa el arraigo es de calidad, puesto que él vive en el asentamiento humano Las Lomas, en La Pradera, vive con su conviviente, y que si bien en la ficha RENIEC aparece una dirección en Trujillo de fecha reciente, esto se debió a que allí tramitó su licencia de conducir y por lo tanto tenía que considerar un domicilio en Trujillo. Al respecto, para mi persona, respecto al arraigo, yo tengo que coincidir con la Fiscalía en este extremo, en el sentido de que el arraigo en el presente caso no es de calidad, pero no porque tenga varios domicilios. El que tenga una persona varios domicilios no significa que no tienen arraigo. Por ejemplo, los congresistas de provincias, cuando son elegidos congresistas y se trasladan a la ciudad de Lima para desempeñar su función, casi siempre van a tener el domicilio de la provincia en donde vienen y tendrán que alquilar o comprar una casa en Lima. Y de ahí pues no se puede deducir necesariamente que no tengan arraigo. Entonces, el hecho de que tenga una dirección o tenga dos, eso no necesariamente lleva a que el arraigo no sea de calidad. Porque el arraigo hay que entender en el sentido de que es el lugar donde se le puede encontrar al imputado, donde se le puede hacer las citaciones. Entonces, a mí me llama la atención el argumento de su abogado cuando dice: la dirección que aparece en la RENIEC es porque mi patrocinado tuvo que tramitar su berebete en la ciudad de Trujillo y por lo tanto continuó una dirección en Trujillo, pero él vive en Chiclayo. De eso yo, ¿qué deduzco? Deduzco que el imputado con mucha facilidad da información oficial errónea, falsa, porque no se trata de que, y la pregunta podría ser: ¿por qué no tramitó su licencia acá en Chiclayo? Entonces, ese tipo de argumentos le quita calidad al arraigo. Más aún, si cuando la policía se apersona al lugar que declara el imputado como el lugar de su residencia, no encuentra a la conviviente, pregunta a los familiares, dicen: ahí tienen un cuarto. Entonces, va minimizándose la calidad del arraigo. Y ahora también yo debo convenir con la Fiscalía respecto del arraigo laboral. La actividad económica que desempeñaba el imputado era la de conductor de un vehículo mayor en este caso. Y al ser causante del accidente de tránsito, al haber infringido el reglamento de tránsito, es obvio que le cancelan la licencia. Creo que ya se ha ejecutado dicho extremo. Es decir, ya no va a poder desarrollar la labor de conductor de vehículo. Y seguramente, como dijo la fiscal, de manera definitiva, por la gravedad de los hechos en los cuales está involucrado: conducir un vehículo mayor en estado de ebriedad, sin respetar las reglas de tránsito y causar la muerte de una persona. Por consiguiente, creo que el arraigo esgrimido en el presente caso es un arraigo que yo también califico como débil. Y eso abonaría a favor de la procedencia de la prisión preventiva, pero hay que ver los otros criterios que establece el artículo 169. Y allá tenemos otro criterio que se refiere a la magnitud del daño causado. Y este es un criterio bastante fuerte que abona a favor de la procedencia de la prisión preventiva, porque la vida es el bien jurídico más valioso que tenemos los seres humanos. Es el más valioso y no es justo, ¿no? El derecho reprueba tajantemente que se prive de la libertad a una persona pudiendo
haber adoptado determinadas conductas para evitar ese resultado. No puede ser posible, no podemos aceptar que un chofer profesional conduzca un vehículo mayor en estado de ebriedad. Porque de no haber estado en estado de ebriedad, probablemente el daño de muerte no se habría producido, en el supuesto inclusive de que la responsabilidad hubiera sido de la agraviada, como peregrinamente señaló el abogado imputado. Entonces, se ha cortado un proyecto de vida de una persona que, no obstante su corta edad, al parecer era una persona sumamente valiosa, y no puede ser posible que por conductas como esa haya dejado de existir. ¿Cuál es el mensaje que daríamos a la sociedad si no somos rectos, justos en que aplicar las medidas que corresponden, en este caso, a las autoridades fiscales o policiales o jurisdiccionales? Entonces, tenemos luego el otro criterio que tiene que ver con la gravedad de la pena. Y acá vuelvo a una tesis que la Fiscalía no lo ha escrito en este momento, pero es perfectamente posible que esto pueda variar. Es respecto a la autoría, si fue por culpa inexcusable o culpa que le llaman consciente o dolo eventual. Y si es dolo eventual, estamos en otro tipo penal, con otra pena combinada alta. Y de la evidencia que hasta este momento se ha presentado, yo por ahí encuentro algunos elementos que podrían quizás servir para que el debate sobre este tema se produzca más adelante. Y luego está la conducta procesal del imputado en este proceso o en otros. En este momento, entre paréntesis, le quiero preguntar a la fiscal, en alguna parte me parece haber escuchado de que el imputado habría tenido papeletas por infracción a reglas de tránsito con anterioridad, o la infracción solamente se refiere al presente caso, fiscal. No, la infracción, doctor, se refiere en el presente caso respecto a la cancelación, ¿no? Para allá del vehículo. Bien. Entonces, si evaluamos estos argumentos que hemos señalado, tenemos que concluir entonces con decir que el peligro procesal de fuga aparece acreditado también. Y al haberse advertido objetivamente la concurrencia de estos tres presupuestos materiales, la medida solicitada por la Fiscalía debe ser fundada. Empero, la casación de Moquegua estableció, vamos a decir, un nuevo requisito que también debe acreditarse en audiencia, y es que, no obstante que concurren los tres presupuestos materiales, debe examinarse si la medida en concreto responde o no al principio de proporcionalidad, y para eso se utilizan los tres subprincipios que componen este principio de proporcionalidad. Y acá nos referimos a la idoneidad, a la necesidad y a la proporcionalidad en sentido estricto. El principio de idoneidad exige que se evalúe si dentro de todas las medidas cautelares la prisión preventiva es la más apta para cumplir con el fin procesal. En ese sentido, creo que también concurre este subprincipio por los argumentos que hemos señalado ya anteriormente. Estamos ante una persona que ingiere alcohol, no observa las reglas de tránsito, causa un accidente con el resultado letal de muerte. O sea, ¿cómo vamos a
a garantizar que esta persona se someta al proceso y eventualmente a la pena que se le pudiera imponer en su momento si el caso llegara a juicio oral. En cuanto al de necesidad, existen otras medidas alternativas. La defensa del imputado había dicho que, claro, está la comparecencia con restricciones, inclusive reglas de conducta y caución. En el presente caso, como he señalado, estoy ante un imputado que miente con mucha facilidad a la autoridad para obtener su berebete en Trujillo cuando no vive en Trujillo. Estoy ante un imputado que le interesa lo más mínimo las normas del reglamento de tránsito. Entonces también creo que este principio de necesidad se verifica y en sentido estricto en la ponderación entre los dos bienes jurídicos, la libertad y la finalidad procesal, creo que por esta vez puede sacrificarse el de libertad por el de la finalidad procesal. Y por consiguiente también estaría superado el tema de la proporcionalidad. Y respecto a la duración de la medida, 9 meses, como sostiene la Fiscalía, para los actos de investigación que ha señalado, me parecen excesivos, porque son declaraciones, son informes. Creo que 5 meses es un plazo más que razonable para que lleve a cabo estos actos de investigación, proceda en su momento a sobreseer o acusar y llevarse a cabo el juicio oral. Por las consideraciones expuestas en aplicación de las normas jurídicas invocadas, se resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva en contra del imputado Nigler Lizama Barrios en la causa seguida en su contra por el delito de homicidio culposo en agravio de Kevin Pedraza González. Segundo, por consiguiente, dispóngase en este acto su ingreso en el centro penitenciario que la autoridad limpia y determine, para lo cual se va a girar los oficios correspondientes en forma inmediata. Sobre lo resuelto, señor Pical. Conforme, doctor. Señor abogado de la defensa. Doctor Serrano. Interponemos recurso de apelación. Por interpuesto el recurso de apelación, tiene el plazo de ley para que lo fundamente, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera o lo hiciera intemporalmente, se tendrá por no interpuesto dicho requerimiento. Abogado de la parte agraviada, ¿algo que decir? Conforme, señor juez. Bien, no ha habido más temas que tratar, por concluir la presente, siendo las 12 horas con 51 minutos del día a la fecha. Buenas tardes, la audiencia ha concluido. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes.